Hoy quiero contarte la parte de mi historia que casi nunca se ve en redes. No es la más cómoda, pero es real. Y llevo tiempo posponiendo este vídeo, intentando poner justificaciones lógicas, como no es el momento aún, mejor cuando pase esto podré tener un vídeo más épico y más completo, no tengo tiempo, tengo otras cosas que grabar. Pero todo esto eran simples excusas que yo me ponía para no enfrentarme a la realidad de grabar este vídeo. Porque grabar este vídeo a mi ego le genera incomodidad, le genera, no diría rechazo, pero sí diría miedo. Porque al ego le gusta mucho hablar de lo bien que te va, cómo todo es perfecto, todo lo que estás consiguiendo, todo lo que tienes, etc. Pero no le gusta nada mostrarse vulnerable y mostrar las partes jodidas de la vida, mostrar que tú también eres humano, que también fallas, que también te caes, que también te equivocas. Y considero que es mi responsabilidad, si me gusta hablar de estos temas de crecimiento personal y emprendimiento, no puedo yo decirte a ti que no tengas miedo o que actúes a pesar del miedo, si luego yo tengo situaciones como esta, en las que grabar un vídeo me genera tal vez un poquito de miedo e incomodidad y no lo hago. Así que para eso estoy aquí, para enfrentarme a esa incomodidad, a ese miedo, pisarle la cabeza a mi ego para que vea que no me controla él a mí, sino yo a él. Y voy a abrirme en canal, voy a contar todo con pelos y señales, porque en los vídeos, cuando tú ves un vídeo, tú te piensas que la persona que lo está grabando tiene una vida perfecta, que le va todo genial, y puede que su vida esté yendo de puta madre, pero no siempre ha sido así, o no tiene por qué ser así. Y hoy he venido a contarte todas estas situaciones jodidas que he pasado, sobre todo este último año. Hoy he venido a contarte mi historia, eso que llevo ciertos vídeos diciendo, ya lo contaré, ya lo contaré. Tenía pensado como, lo grabaré a fin de año, pero siendo honesto, la única razón para grabarlo a fin de año era para no enfrentarme a eso ya. Pero lo voy a hacer ya. Porque si quiero crecer, tengo que pagar el precio de la incomodidad. Así que voy a darte un poquito de contexto. En 2020 yo tenía 17 años, termino bachiller y empiezo a estudiar una carrera. Fui la primera promoción de un grado nuevo llamado Gestión de Información y Contenidos Digitales en la Universidad de Murcia. Yo soy de un pequeño pueblo de Alicante, entonces con 17 años, siendo menor de edad, me voy de Alicante para irme a Murcia a estudiar a la universidad. Desde 2020 hasta 2024 estudio esa carrera por básicamente toda la enseñanza que me habían dicho desde que era pequeño, toda la educación de tienes que estudiar, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo donde poder escalar, generar buenos ingresos y vivir seguro, ¿no? Y yo no sabía qué quería hacer con mi vida, no sabía cuál era mi propósito, así que acepté el camino tradicional, que era lo que me habían enseñado. Empecé a estudiar una carrera, etcétera, ¿no? La cuestión es que a finales de primero de carrera, en 2021, yo, gracias a vídeos de YouTube, me doy cuenta de que existe otro camino, un camino llamado el emprendimiento, en el que tú puedes ir a tu puta bola, sin jefes, sin horarios, sin sueldo, pero eso de no tener sueldo podía significar o ser absolutamente pobre o ser absolutamente rico. Y de repente empiezo a sentirme alineado con esta idea de tener proyectos propios, crear algo tuyo, tener esa libertad geográfica, financiera, etcétera, ¿no? Entonces en 2021 yo empiezo a emprender. Y desde 2021 hasta 2024 empiezo a pivotar en diferentes modelos de negocio. Empiezo con NFTs y criptomonedas, ahí fue donde generé mis primeros 1.000 euros, tardé unos, no sé, 6 meses, 8 meses o por ahí, más o menos, en generar 1.000 euros o 1.000 dólares, pero la particularidad que yo tenía era que siempre iba pivotando. Pasaba de un modelo de negocio a otro y para hacértelo resumido, entre 2021 y 2024, lo principal que yo hice fueron primero NFTs y cripto, después pasé al tema de las ventas, a ser closer de ventas, y luego, como yo había pasado una situación difícil en mi vida y descubrí lo que era el desarrollo personal, empecé a hablar sobre desarrollo personal en redes sociales y crear un negocio con mi marca personal, en el que yo tenía mi membresía y mis consultorías sobre crecimiento personal. A todo esto, en todo este proceso de 2021 a 2024, yo genero ingresos por mi cuenta para no tener que pedirle dinero a mis padres y para no tener también que buscarme un trabajo tradicional. Y todo esto era muy bonito porque yo no tenía gastos, al final, como digo, era un niño mantenido por mis padres en el sentido de yo no tenía que pagar un alquiler, un coche, la compra, etc. Entonces, a la mínima que ganara ciertos ingresos, ya eran bastantes para mí. Entonces, desde 2021 hasta 2024 estuve haciendo esto. La particularidad es que yo me veía muy estancado y es verdad que en todos esos modelos de negocio yo generaba ingresos, llegué a generar ingresos,
Pero sí que es verdad que no conseguía superar los 500 euros al mes y eso me frustraba. Da igual cuál de todos hiciera, que no superaba esos 500 al mes. Y yo decía, vale, sí, estoy generando ingresos mientras estudio mi carrera como un estudiante, me da el dinero suficiente como para comprarme mis cosas, ayudar un poco en casa, hacer regalos o irme de viaje, pero estos ingresos no son suficientes como para independizarme y vivir una gran vida. La cuestión es que a finales de 2024 yo ya entro un poco en burnout, empiezo a desconectarme de mí mismo, de mi esencia, de mi naturaleza, de mi propósito, y empiezo a estar ya un poco quemado de lo mismo de siempre, de no progresar, de no escalar. Y tan quemado decido dar un cambio en mi vida. ¿Vale? En diciembre de 2024 tomo la decisión de dar un cambio en mi vida y enero de 2025, es decir, este año, me voy a vivir a Suiza. Y tomé esta decisión porque yo me di cuenta que no subía de ingresos, no conseguía escalar lo suficiente y no era el problema el modelo de negocio, era yo, que era un niño, no era un hombre. No era capaz de tener la disciplina, de poner el trabajo, de pensar a largo plazo. Había muchas cosas que yo hacía bien, pero había otras muchas en las que yo fallaba. Y me di cuenta que el principal problema era yo, que yo necesitaba dar un salto de nivel. Si quería que mi mundo externo, mis ingresos, mis proyectos, mis negocios dieran un salto de nivel, tenía que ser yo primero el que diera ese salto, para después yo traspasar ese nivel que yo he aumentado a mis proyectos. Además, como digo, perdí mi propósito, por lo que dejé de hacer aquello que en un momento sí que me hacía feliz. Y dije, vale, voy a irme a Suiza con un propósito, con un motivo. El primero, yo le dije a Dios que quería dejar de ser un niño y empezar a ser un hombre. Esa era mi principal finalidad. Y mi segunda finalidad era reconectar con mi propósito. Yo quería volver a encontrarme con eso, con algo que me hiciese feliz, que me hiciese despertar cada día entusiasmado por trabajar en ello, cosa que había perdido un mes atrás. Entonces me voy a Suiza. Me voy a Suiza haciendo una cosa llamada au pair, que básicamente es, te vas a vivir con una familia y tú cuidas de los hijos de esa familia durante un número determinado de horas a cambio de alojamiento, comida y un sueldo, ¿no? Lo que tú negocies. Y yo me fui a Suiza. Al principio todo bien porque yo ya tenía cierta base en mentalidad y para mí no era problema dar ese cambio de vida, de mudarme a un país nuevo. Todo empezó a ir bien, no me sentía un esclavo porque trabajaba menos de 6 horas al día o 6 horas al día como mucho. Entonces tenía tiempo libre, hacía mi deporte, empecé a cuidar mi alimentación, ¿no? Porque como yo le había dicho a Dios que quería dejar de ser un niño y empezar a ser un hombre, digo, vale, para esto tengo que poner trabajo, tengo que bajar grasa, aumentar músculo, hacer más deporte, alimentarme mejor, ganar este dinero, ahorrarlo, y lo que hacía era prácticamente la mayoría de ingresos que yo ganaba los invertía. Me pillaba una formación a ver si con esa formación yo aprendía qué tenía que hacer con mi vida o reconectaba con mi propósito. Todo empezó a ir bien, di un cambio enorme en mi vida, me fui a un país increíble como es Suiza, estaba esquiando todas las semanas porque vivía al lado de las pistas de esquí. Además fue en enero justo la época que estaba nevando, entonces yo esquiaba todas las semanas, 2, 3, 4 veces por semana. Subí ese nivel de ingresos, como digo, que yo no superaba los 500 al mes y empecé a superar los 700, 750, que era mi sueldo de au pair. El trabajo me gustaba porque a mí la verdad es que me gustan mucho los niños y un sueño que tengo, un objetivo es poder ser padre y serlo joven. Entonces a mí el hecho de cuidar niños, jugar con ellos, vivir experiencias, llevarlos a sitios, hacer planes e intentar educarles y ayudarles en lo que pudiera, la verdad es que me gustaba. Y me gustaba tanto que yo le ponía mucho foco y mucha energía y mucho cariño a ese trabajo, y eso se fue corriendo la voz por el pueblo y al final más padres querían que yo cuidara a sus hijos. Entonces empecé a generar más ingresos porque ya no solo tenía mi familia de au pair a los niños que yo cuidaba, sino que habían otros niños que querían que yo los cuidara, etc. Todo iba genial, cuidaba a varios niños, generaba mis ingresos extra. Además, recibía mucha gratitud por parte de los padres que estaban muy contentos conmigo. Entonces, como digo, todo iba increíble hasta que al principio de junio, al empezar junio prácticamente, o finales de mayo, la familia, los padres, me dicen que el padre se ha quedado sin trabajo, que va a estar unos meses sin trabajar y por lo tanto no va a tener ingresos y además va a tener tiempo libre para estar con los niños. Entonces ya no me necesitan
porque si ya tienen ellos tiempo para estar con los niños y se quedan sin ingresos y no me pueden pagar, pues que no necesitan. Entonces, de repente ocurre una situación que yo no me esperaba. Yo nunca me habría esperado que haciendo las cosas de forma excelente, y no es que lo diga yo, es que lo decían tanto ellos como otros padres de niños a los que cuidaba, no me esperaba que haciendo las cosas tan bien me fueran a echar. Para mí, yo tenía el pensamiento de que cuando te echan de algo es porque lo estás haciendo mal. Y de repente me vi con la situación de quedarme sin ese trabajo, sin ese empleo, si se le quiere llamar empleo, sin ingresos y sin casa. Y esto además tiene un problema añadido, y es que, como digo, yo invertía todo mi dinero en formaciones y yo me había metido en una formación por un valor total de unos 2.800 euros en total. Bueno, dos formaciones eran, una de 800 que ya la había pagado y una de 2.000 que estaba empezando a pagar. Y yo no la pagué en pago único, sino elegí pagar la mensualidad, porque yo decía, vale, con el tiempo que me queda aquí, con los ingresos que tengo, me da perfectamente para pagar la formación. Entonces la compro porque me la puedo permitir. La cuestión es que de repente me vi sin casa, sin ingresos y con una deuda de entre 1.500 y 2.000 euros, no me acuerdo cuánto me faltaba por pagar en ese momento, y me pegué una hostia. Me pegué una hostia porque en ese momento no sabía qué hacer, era algo que, como digo, no me esperaba y me vino de un día para otro cuando todo estaba yendo bien, entonces no sabía qué hacer. Tuve una buena suerte, y es que en ese momento en el que yo estaba en Suiza haciendo esa experiencia de au pair, no me fui solo, sino que me fui con mi novia, y mi novia estaba en otra familia, en otro pueblo diferente, a 1 hora y media o 2 horas, también haciendo de au pair. Y la familia que estaba cuidando a mi novia, que ya me conocían y nos llevábamos muy bien, me dijeron, oye, pues qué injusto lo que te ha pasado, qué mal eso que estás viviendo, para no quedarte en la calle, vente con nosotros a vivir. Porque yo tenía dos opciones, digo, o me quedo aquí, me busco un trabajo para poder pagar esa deuda que yo tenía de las formaciones que había pagado, o me vuelvo a España, sigo teniendo la deuda, no tengo ingresos y vuelvo a España peor de lo que me he ido. Y como digo, tuve esa buena suerte dentro de ese caos, que la familia que estaba cuidando a mi novia me dijeron, oye, vente con nosotros, vente a vivir, y mientras pues te buscas un trabajo, y ya pues cuando tengas tu trabajo te pillas tu piso, etcétera, ¿no? La cuestión es que yo tenía un vuelo comprado a España más adelante, porque todo esto estamos hablando en junio, ¿vale? Junio de este año, hace apenas unos meses, mitad de junio, yo tenía un vuelo comprado para España el 19 de junio, porque me iba a volver a España, ya que estar en Suiza me salía muy caro, y yo digo, me vuelvo a España, pero sigo buscando trabajo en Suiza, y cuando encuentre, pues voy, ¿no? Entonces, salí de la casa donde yo estaba de au pair, me fui a la casa donde estaba mi novia, estaba pasando allí una semana y después iba a coger el vuelo a España, y de repente me surge la oportunidad de trabajar. Y yo anteriormente a esto me había prometido a mí mismo que me iba a esforzar, que no me iba a rendir tan fácilmente y que iba a hacer lo que fuera necesario por quedarme, por poder trabajar, generar ingresos y poder pagar esa deuda. De repente, como digo, unos días antes, una semana antes de irme a España, me surge un trabajo que era el trabajo que yo más odiaba, era trabajar en el campo, en la uva, en mitad de junio, casi 30 grados o 30 grados incluso en Suiza, 10 horas al día, de las cuales 9 eran de trabajo y una de comida, al sol, de pie, pues trabajando ahí en el campo, ¿no? Con lo de la uva. Y además de todo esto, con un sueldo muy por debajo de lo que se considera el estándar mínimo de Suiza, ¿vale? Para que te hagas una idea, en Suiza un sueldo bajo son entre 20 y 24 francos la hora. Eso es lo que se considera como algo muy bajo, como de lo mínimo. Pues las condiciones que me ofrecieron a mí en el campo eran de 15 francos la hora, que es como si tú pillaras el sueldo mínimo que hay en España y lo partieras entre la mitad y te ofrecieran eso. No sé cuál es el sueldo mínimo en España. Voy a imaginarme que son 9 euros la hora. Pues imagínate que te ofrecen 4 euros y medio o 5. Entonces, yo ahí tenía una tesitura. O me iba a España y estaba tranquilo, cómodo en mi casa, mientras buscaba un trabajo mejor, o aceptaba ese trabajo que no me gustaba y que además las condiciones eran absurdas, mientras seguía buscando trabajo. Y como yo me había prometido a mí mismo que
me iba a esforzar, pase lo que pase, decidí la opción que no quería decidir y elegí trabajar en el campo, a pesar de que no quería. Pero ¿sabes algo que quería menos? Fallar a mi palabra. No quería fallar a mi palabra por no perder confianza. No quería decir unas cosas y luego hacer otras totalmente diferentes, porque al final luego, como digo, eso baja confianza en ti. Entonces empecé a trabajar en el campo, me dijeron que tenía que hacer una semana de prueba, ¿vale? Trabajo, hago 2 días y al segundo día me dijeron que no iba a seguir, porque tenía que ir más rápido y que no me había desarrollado lo suficientemente rápido como requería el campo, que mi compañera iba más rápido que yo. Claro, yo era mi segundo día y esa mujer llevaba 11 años. Pero bueno, yo estuve trabajando 2 días, que no es prácticamente nada de tiempo, pero probablemente han sido mis peores 2 días del año, como digo, acostumbrado antes de toda esta etapa de Suiza, a vivir de mis proyectos, aunque generaba pocos ingresos, podía tener mi propio horario desde mi casa, con mi ordenador, a mi puta bola. Luego cuando me fui a Suiza de au pair, pues ya no era mi bola, pero trabajaba pocas horas y estaba haciendo un trabajo que me gusta y que realmente me llenaba. Pasé a ese trabajo del campo que no me gustaba absolutamente nada y lo pasé fatal, pero yo decía, voy a aguantarlo hasta que encuentre otro trabajo. La cuestión es que a los 2 días me echaron, ¿no?, en el periodo de prueba, no lo pasé, y eso fue también un golpe duro para mí. Fue un golpe duro porque ya era la segunda vez que me echaban en literalmente ese mes y me tocaba volver a reordenar mi vida. Entonces en ese momento decidí coger el avión que iba a España, porque aún estaba a tiempo, al solo haber trabajado 2 días aún estaba a tiempo de ir a España. Estando en el aeropuerto de Ginebra, en Suiza, a punto de irme a España, de repente me surge otra oportunidad para trabajar, y es en la limpieza. Un trabajo que tampoco me gustaba, pero ya con unas mejores condiciones, y lo acepto. Empezaba la semana siguiente, entonces cogí el vuelo a España, estuve en España 4 días, si mal no recuerdo, y volví a Suiza. Y empecé a trabajar en la limpieza, limpiando supermercados antes de que se abrieran, es decir, el almacén vacío, mientras se empezaba a llenar de cosas para hacer la apertura, pues yo junto a los demás compañeros era el que lo limpiaba. Y era un trabajo que no me gustaba, obviamente. Era un golpe duro para mi ego, quiero eso explicarlo, que para mí, que yo venía de generar ingresos por mi cuenta, aunque fueran poquitos, el poder vivir a mi bola con mi ordenador, poder viajar, vivir de algo que me gustaba, etcétera, a pasar a que me echaran, trabajar en el campo y en la limpieza, fue un golpe muy duro para mi ego, y esa época recuerdo que lo pasé muy mal, porque fue todo en un mes, fue todo en el mes de junio, en el que me enfrenté a esas numerosas situaciones constantemente que me requerían cambiar mi vida. Pero en ese momento pues encontré ese trabajo. El problema que tenía ese trabajo es que era un trabajo que no tenía unas condiciones fijas, ni un horario ni un sueldo, era un contrato por horas. Entonces podía trabajar o toda la semana y ganar un pastizal, que se entienda, o a lo mejor no trabajaba en 2 semanas. Y yo empecé a trabajar y el volumen de trabajo era muy bajo, trabajaba días contados. Y yo me acuerdo que le decía al jefe, oye, quiero trabajar más, si tienes más trabajo dámelo, estoy dispuesto, etcétera. Y como él no tenía suficiente trabajo, me puso en contacto con una compañera suya que también tenía una empresa de limpieza, pero en vez de limpieza de supermercados era limpieza de edificios, de las zonas comunes de los edificios. Entonces yo estuve durante ese final de junio, julio, y ya está, junio y julio, un mes y medio prácticamente, haciendo ese trabajo de la limpieza, y en mis tiempos libres seguía buscando empleos, un trabajo que me diera una estabilidad con la que yo pudiera terminar de saldar mi deuda y poder independizarme y poder tener mi propia independencia, ¿no? Y no estar con la familia de au pair de mi novia, porque además a ella se le acababa el contrato y ya nos teníamos que ir también de esa casa. La cuestión es que me frustró mucho esa época, porque yo trabajaba y en mis tiempos libres echaba muchos currículums y no me llamaba nadie. Suiza al final tiene un mercado muy competitivo, y para el que no lo sepa, Suiza tiene un mercado en el que prioriza a los suizos. Si no eres suizo, hay puestos de trabajo a los que no puedes optar. Entonces,
siempre tienes que tirar en Suiza por empleos muy por debajo de tu cualificación real. Yo venía de haber emprendido, yo venía de haberme sacado una carrera universitaria con unas notas decentes, creo que una media de un notable, un 7 o por ahí. Y aún así yo no encontraba trabajo de lo mío. Tenía que recurrir a pues, los trabajos de inmigrante, porque yo en Suiza era inmigrante. Entonces me tocaba aceptar esos trabajos pues en el campo, en un hotel, de camarero, en la limpieza, lo que fuera. Y esa etapa fue muy frustrante y muy caótica para mí. Todo eso que viví. Sobre todo porque, como digo, yo estaba echando currículums para encontrar un trabajo mejor y después de 70, 80 currículums no me contactaba nadie. Todo era rechazo tras rechazo, rechazo tras rechazo. Trabajar en algo que no me gusta, rechazo. Trabajar en algo que no me gusta, rechazo. Y de repente llega un día en el que decido eliminar mi emoción ante las situaciones externas. Digo, no voy a permitir que toda esta mala vida que estoy viviendo, entre comillas, este momento, me haga a mí sentirme mal. Y de repente suelto toda esa carga, suelto toda esa tensión que yo tenía y me empiezan a llegar ofertas. Me llegan 3, 4 ofertas de golpe, 3 entrevistas. Hago las entrevistas, me cogen en todas. Ahora soy yo el que decide en qué puedo trabajar. Eso fue finales de julio, mientras trabajaba en la limpieza. Ahí estaba yo trabajando día sí día también, como más o menos casi jornada completa, porque la chica esta de la empresa de limpieza de edificios sí tenía bastante trabajo. Entonces estaba trabajando pues, todos los días con ella. Y de repente me surge la oportunidad de trabajar en 3 colegios internacionales, que hago las entrevistas, me aceptan y tengo que elegir yo. Elijo un poco el que mejor me conviene y ese colegio me dice, vale, puedes empezar a trabajar a partir del 28 de agosto. Era final de julio, entonces yo decía, vale, entonces ahora me toca volverme a España hasta finales de agosto, que venga para empezar este trabajo. Ya estaba un poco más tranquilo porque empezaba a ver la luz al final del túnel, después de haberlo pasado tan mal, de haber vivido en un sitio que me hayan echado, luego en trabajar en el campo que me hayan echado, luego pasar a la limpieza, saber que no tenía un sueldo fijo porque no tenía un horario, etcétera. Y justo antes de irme a España me vuelve a llamar otra empresa para hacer una entrevista. Una empresa conocida de una marca de ropa llamada Ralph Lauren. Y digo, bueno, yo ya tengo trabajo, pero oye, voy a hacer la entrevista a ver si me ofrecen mejores condiciones o lo que sea. Resulta que hago la llamada con Ralph Lauren, me dicen que voy a trabajar en Gstaad, que es un lugar conocido como el pueblo de los billonarios, que a mí me encantaba. Me ofrecían mejores condiciones y incorporación inmediata, y bueno, iba a ser un trabajo de ventas. A mí me lo vendieron como que iba a ser un trabajo de ventas, ¿no? Al final iba a estar en la tienda, es como un dependiente, pero al ser una tienda de lujo, como que está muy enfocada en no ser un dependiente, cobrar y ya está, sino en la venta, en el trato con el cliente, en el acompañamiento, en entender los productos, la marca. Y a mí eso me gustó, porque a mí el mundo de las ventas es algo que me gusta y que considero que se me da bien. Así que decidí renunciar al puesto del trabajo y también al puesto de la limpieza para entrar a trabajar en Ralph Lauren. Entonces, me dan 5 días para buscarme un piso en un sitio que era casi imposible. De hecho, mi jefa se pensaba que no lo iba a conseguir, porque al final en Gstaad los alquileres, al ser conocido como el pueblo de los billonarios, un alquiler allí cuesta, el más barato que yo vi eran 60.000 francos al año, que son 5.000 al mes, cosa que yo no me podía permitir porque ni siquiera tenía ese sueldo. Y a partir de ahí los demás pues ya eran 100.000 al año, 200.000, yo no podía permitirme eso. Yo estaba cobrando poco más de 50.000 al año cuando me ofrecieron ese trabajo. Y apenas tenía ahorros y tenía, como digo, una deuda de unos 1.500 euros. Pero me puse en modo obsesivo, también confié en Dios, se lo pedí a Dios y conseguí encontrar un piso. Entonces encontré un piso, en 5 días hice toda la mudanza, me fui a ese piso y empecé a trabajar. La sorpresa para mí fue que cuando yo empecé a trabajar, el trabajo era bastante diferente a eso que me habían pintado del tema de las ventas. De repente vi que yo justo era la única persona del trabajo que no iba a hacer cosas de ventas. Estaba prácticamente todas las horas del día encerrado en un almacén, en el sótano, sin ventanas, un sitio muy pequeño que no caben más de 3 personas, 4 como mucho, lleno de cajas, de ropa, etcétera, y me tiro ahí el día doblando ropa.
doblando 500 polos, 300 camisetas, 200 sudaderas, 100 pantalones, organizando el stock. En general, yo estaba bastante desmotivado porque yo pensaba que en ese trabajo yo iba a poder sacar a relucir mis dones y mis talentos, que es todo esto de la comunicación, las ventas, etc. Y de repente me veo que ni comunicación, ni ventas, ni atención al cliente, que es lo que más me gustaba, ni nada. Estaba encerrado en un almacén, doblando ropa y ropa y ropa, siendo como un sirviente, que es lo que pasa cuando vas a Suiza como inmigrante, como nuevo, que al final te toca ser el sirviente de los que están por encima, más en una empresa internacional. Y eso para mí era muy frustrante, porque a veces yo estaba doblando ropa y me llamaban para, Alejandro, ven un momento, y yo iba, y era porque alguien tenía un papel en la mano y me daban a mí el papel para yo bajarlo. La tienda tenía 3 plantas, para que os hagáis una idea. Y yo decía, pero ¿qué clase de trabajo es esto en el que me toca hacer lo que los demás compañeros no quieren hacer? Que me toca dejar de hacer lo que estoy haciendo para subir 2 plantas solo porque alguien tiene un papel de basura que hay que tirar y no quiere bajar una planta para tirarlo. Me toca a mí subir 2 plantas, pillar el papel, bajar una planta y tirarlo a la basura. Me sentía bastante como un sirviente, honestamente, y bastante frustrado porque no era lo que yo tenía pensado en ese trabajo. Me habían dicho que me iban a formar, que iba a poder crecer dentro de la empresa, que iba a ser un trabajo, como digo, de ventas, que iba a estar ahí ayudando. Y sí, estaba ayudando, pero no ayudaba a los clientes ni hacía ventas, ayudaba a las compañeras a hacerles el trabajo más fácil a ellas. Y hubo un momento en el que la jefa me lo dijo, tú estás aquí para hacernos la vida más fácil a nosotras. Tú estás aquí pues para hacer lo que nosotras no queremos hacer, básicamente. Esa frase última no me lo dijo así, ¿vale? Pero ya me entendéis. Y eso para mí era muy frustrante. Uno, porque yo sentía que que estaban capados mis dones y mis talentos. Que yo valía para un puesto en el que no estaba. Yo estaba haciendo justo lo contrario a mi verdadera naturaleza. Si yo soy una persona social, comunicativa, de ventas, de atención al cliente, en general todo eso, estaba haciendo justo lo contrario. Nada de venta, nada de cliente, nada de comunicación. Encerrado en el almacén, doblando ropa. Yo me sentía muy frustrado porque no estaba utilizando mis capacidades, ni mis dones, ni mis talentos. Y me sentía un poco un esclavo porque sentía que mi trabajo era ayudar a las compañeras y ya está. Y yo decía, no, esto no es lo único que me está dando es dinero, pero no me está sirviendo para crecer ni para aprender. Y yo aún así iba al trabajo, a pesar de estar pasando un momento muy jodido en mi vida, por todo lo que había pasado. Desde junio hasta agosto había cambiado 3 veces de casa, 4 veces de trabajo. Había pasado de estar en la casa de au pair a la casa de au pair de mi pareja, a yo independizarme a mi propia casa, de ser au pair a trabajar en el campo, la limpieza de supermercados, la limpieza de edificios, luego como dependiente en Ralph Lauren. Era mucho cambio en mi cabeza en apenas menos de 3 meses, teniendo la deuda, estando yo solo. Además mi novia se había vuelto a España y honestamente lo pasé muy mal. Fue una época muy difícil. Aún así yo intentaba ir al trabajo lo mejor que podía, con mi mejor actitud, no sé, intentaba hacerlo lo mejor que podía, a sabiendas de que estaba en una situación jodida, que estaba desempeñando un rol que es exactamente lo contrario de lo que es mi naturaleza, mis dones y mis talentos. Y llega un día en el que me dice la jefa, después de un mes y poco, un mes y una semana, viene la jefa y me dice, Alejandro, tal, luego subes un momento a la oficina que tenemos que hablar. Cuando me dijo eso, yo, siendo honesto contigo, pasé la siguiente hora bastante rayado mientras doblaba la ropa, o las siguientes 2 horas mientras doblaba la ropa y hacía esas tareas de mierda. Estaba bastante rayado porque digo, a ver qué me va a decir, qué va a pasar, qué me quiere contar, a ver si tal, cual. Bueno, subo a hablar con ella a la oficina y me dice, bueno, que te vamos a echar, ¿tienes alguna pregunta? Y fue un momento también raro para mí. Sí que es cierto que antes de empezar ese trabajo ya me habían avisado. Me habían dicho, lleva cuidado porque en este lugar, en esta tienda, con los nuevos se pasan bastante. Cuando alguien es nuevo, le exigen mucho, son demasiado tocacojones. Ya me habían avisado de que se pasaban mucho. Además es un pueblo pequeñito en el que todo el mundo se conoce, entonces ya me habían dicho
que en tiendas como esa era muy frecuente el echar a la gente constantemente, el hacer despidos, etcétera. Y cuando subo a la oficina y me dice la jefa, oye, que te vamos a echar, yo no lo entendía, porque yo entendía que es verdad que en ese puesto de trabajo yo no me estaba desarrollando bien, porque era absolutamente lo contrario a mis dones, mis talentos y mis capacidades. Pero aún así yo estaba teniendo mi mejor actitud e intentaba dar lo mejor de mí. Y yo me acuerdo de decirle a la jefa, a ver, no tengo preguntas como tal, porque si ya me vais a echar, ¿para qué? Pero mira, te voy a comentar, no entiendo esto, no entiendo por qué sucede esto, si estoy mejorando, estoy aprendiendo. Y la verdad es que se contradecía bastante, me decía, sí, estás aprendiendo, estás mejorando, estás llevando muy bien la rutina diaria, hemos visto que tienes buenos dones y talentos y una serie de capacidades en la parte operativa, tal, pero justo en lo que necesitamos nosotras, que es básicamente un ayudante, que nos ayudes a nosotras, no se te da bien. Y ahí tenía toda la razón del mundo. Yo no era bueno, no era el más rápido doblando ropa y estando encerrado, gestionando el stock. No es mi don, no es mi naturaleza, no soy yo. Yo soy una persona comunicativa, soy una persona social, que me gusta vender, conectar con las personas, ayudar. Y estar putamente encerrado en un almacén doblando ropa no es mi don. Yo no soy una persona manual, yo suspendía plástica, bueno, no suspendía, pero yo era muy malo en plástica y en cosas artísticas que requieren manualidades como dibujar. Yo dibujo a las personas con palitos, no se me da bien dibujar. Entonces a mí todo eso era justo lo contrario a lo que iba en mi naturaleza. Y como digo, ese momento fue complicado, porque en apenas 3 meses me habían echado 3 veces, había cambiado de trabajo 5, de casa 3, además en Suiza estando yo solo prácticamente, o en algunos momentos estaba mi pareja, pero fue algo muy, muy duro y difícil para mí. Pero en toda esa etapa reconecté con mi propósito. Gracias a trabajar en un almacén encerrado doblando ropa, me di cuenta que mi naturaleza, lo que a mí se me da bien, en lo que yo soy bueno, es en esto. Es comunicando, es vendiendo, es hablando, es ayudando a las personas, conectando con la gente. Esa etapa de tanto dolor, sufrimiento, no encontrarme, estar solo, cambiar de todo el rato, sentirme que no valía, porque sí, en toda esa etapa hubo momentos que yo me sentí que era un inútil, porque dije, joder, si me están echando es que tal vez soy un inútil que no vale para nada en la vida. Pero luego recordaba que no puedes poner a un pez a trepar un árbol, porque cuando está fuera de su naturaleza, de lo que se le da bien, está claro que no va a destacar. Uno de mis mayores aprendizajes ahí es que no hay persona que sea un inútil como tal, hay persona que está fuera de su naturaleza, que no está utilizando sus dones, sus talentos para servir al mundo. Y eso es lo que me pasaba a mí en estos trabajos, que yo no estaba sirviendo al mundo, no estaba utilizando mis dones comunicativas, de venta, de conectar con la gente, para servir. Estaba haciendo trabajos que eran absolutamente lo contrario a eso. Y en toda esa etapa que fue dura, que fue complicada, que me sentí solo, de repente hubo un momento en el que encontré paz. Ese día que me echaron probablemente fue el mejor día del año, cuando lo asimilé, por supuesto. Al principio hubo un momento en el que me afectó, pero luego entendí que mi emoción no podía depender de una circunstancia externa, y menos una circunstancia externa como esta, que no había pasado nada excesivamente grave, no se había muerto mi madre, no se ha muerto alguien a quien quiero, simplemente me han echado del trabajo. Y empecé a cambiar esa visión, empecé a ver que la vida es un videojuego y empecé a entender que cuando se cierra una puerta, se abren 1000 puertas más. Empecé a dejar de pensar que yo era un inútil, que no tenía capacidades, que lo estaba haciendo todo mal, etcétera, para ver que después de todo esto surgían muchas oportunidades, que después de todo esto había mucha vida más allá, que habían 1000 posibilidades, que soy joven, que tengo el mundo para comerme por delante. Y en ese momento fue cuando desperté. Después de todas esas etapas en las que sentí que no podía más, que quebré totalmente, fue cuando desperté. De ese momento tan bajo empezó a salir el momento en el que me encuentro ahora, que me encuentro bien, me encuentro feliz, me encuentro alineado con mi propósito. Porque en ese momento, como digo,
dejé de ver todo como algo negativo y empecé a ver las oportunidades que tenía delante. Había conseguido saldar esa deuda que tenía gracias a pues esos ingresos que había ganado, ¿no? Como pues los 2 días en el campo, luego en la limpieza, luego en la tienda. Había conseguido saldar esa deuda, había conseguido crear un colchón de ahorro, había conseguido reconectar con mi propósito, que para mí era de lo más importante. Yo fui a Suiza, como te digo, con 2 propósitos. Primero, dejar de ser un niño y empezar a ser un hombre, cosa que considero que cumplí muy bien, gracias a ser capaz de atravesar todas estas adversidades con éxito. Y punto número 2, reconectar con mi propósito. Conseguir reconectar con mi propósito y además saldar esa deuda y tener un colchón de ahorros. Entonces dije, estupendo, es que esto no es algo negativo, esto de que me hayan echado. Es una oportunidad. Ahora tengo la oportunidad de volver a casa durante un tiempo corto, ver a mi familia, pasar tiempo con la gente a la que quiero, poner foco y energía en lo que realmente me importa, que es esto, es mi proyecto, es mi pasión, comunicar, ayudar, conectar con las personas. Ahora se me abrieron un mundo de oportunidades y eso es lo que hice, pillar las oportunidades. Entendí que mi etapa en Suiza ya había terminado, ya había cumplido mi propósito y ya no tenía por qué seguir. Ya no tenía sentido seguir. Es más, ahora que lo veo en retrospectiva, considero que fue Dios, cuando me echaron del trabajo y pasó todo esto, considero que Dios me estaba avisando de que ya tenía que dar por finalizada esta etapa, que ya había aprendido lo que tenía que aprender y había cumplido el propósito que tenía que cumplir ahí. Con esto, con esta historia, sé que es larga, sé que me he enrollado, sé que probablemente tu cerebro dopamínico no haya llegado a esta parte del vídeo. Muy pocos sois los que habréis llegado a esta parte del vídeo, porque probablemente sea el vídeo más largo que he hecho en mi canal, también el más profundo, en el que más me he abierto y en el que más he contado mi mierda. Pero con todo esto quiero decirte que si estás atravesando una situación negativa, yo también lo he pasado. Y esas adversidades solo son la oportunidad que tú necesitas para hacerte más fuerte, para crecer, para reconectar con tu propósito, reconectar contigo, con tu naturaleza, con tu esencia. Y eso es lo que me pasó a mí. Detrás de todas esas situaciones malas, momentos de llorar, de no saber qué hacer con mi vida, de pensar por qué todo esto tan malo me pasaba a mí, encontré esa paz, encontré a Dios que me guió por el camino y reconecté con mi propósito. Y ahora, 2 semanas más tarde, o un mes, no ha pasado un mes aún, 2 semanas más tarde, estoy más feliz que nunca. He vuelto a casa, no pretendo estar aquí mucho tiempo, pero sí quería ver a mis seres queridos, ya que este mes tengo cumpleaños, tengo el cumpleaños de mi hermana, es mi cumpleaños también. Puedo conectar con mis seres queridos, puedo dedicar todo el foco que yo quiera ahora a mi propósito, a mi misión, que es esta de crear contenido y aportar valor al mundo y ayudar a las personas. He aprendido muchas cosas en esta etapa, entre ellas, como digo, que la vida es un videojuego, que no hay que tomarse las cosas tan en serio, que después de una mala noticia, después de un momento negativo, después de una puerta que se cierra, se abren 1000 puertas más. Se abren 1000 oportunidades, 1000 posibilidades. Que lo más importante no es no caerte, porque todos nos caemos. Yo soy humano, al igual que tú. Todos nos caemos, todos tenemos momentos de mierda, de debilidad, todos tenemos momentos difíciles. Pero lo más importante no es caerte, es si eres capaz de levantarte después de esa caída. Y eso es uno de mis mayores aprendizajes de toda esta etapa. Que ahora me siento más fuerte que nunca, tengo más confianza en mí mismo que nunca, porque he aprendido, gracias a la experiencia que he vivido este año en Suiza, que da igual los problemas que hayan, las veces que me caiga, que estoy aquí para levantarme. Que da igual las situaciones negativas, todo lo malo que pase, que existen 1000 oportunidades, que me puedo caer 1000 veces más, puedo cometer 1000 errores más y me puedo equivocar muchas veces. Pero lo que importa es si después de todas esas veces te vuelves a levantar. Y ese es el valioso mensaje que quiero transmitiros con este vídeo, que este mes de octubre estoy haciendo un reto y quería abrir el reto con este vídeo tan especial. Este reto consiste en subir 30 vídeos en 30 días aquí en YouTube, largo formato, desde el 1 de octubre hasta el 30 de octubre. El 31 no, porque no creo que queda mejor el reto en 30 vídeos, 30 días.
Y quería abrir este reto de esta forma tan especial, con este vídeo tan profundo, tan largo. Quería también escuchar tu historia, pónmela en los comentarios. Cuéntame en qué parte del proceso estás, en qué punto de tu momento, de tu historia estás. Si estás pasando por momentos negativos, déjame decirte que te entiendo. Yo también los he estado pasando hasta hace prácticamente nada. Y también puedes seguirme por Instagram, @gonzagrow, lo dejo en la descripción, si quieres enviarme un mensaje o si quieres seguirme más en mi día a día y ver mis historias. Muchas gracias si te has quedado hasta esta parte del vídeo por escuchar esta historia y todo esto que te acabo de contar. Quiero decirte que ahora empieza lo bueno, que empieza mi misión, que voy a seguir mi visión de crear contenido, de aportar valor al mundo, de hablar de desarrollo personal, crear mi propio negocio online, etcétera. Y ahora es cuando empieza el juego. Ahora es cuando empieza la vida de verdad. Así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.